Hola, ¿qué tal? Vamos a dar un pequeño repaso sobre integrales elementales. Esto con el objetivo de reforzar un poquito la parte de matemáticas que se ocupa en físico-química. Em, como en matemáticas lo muestran, la operación de derivar tiene una operación contraria, que es la integral, también llamada antiderivada en algunos textos. Eh, ¿En qué consiste? Mm, Consiste en regresar a la función a la función que tenemos a su primigenia, ¿sí? Entonces, vamos con este ejemplo. Una integral de este tipo, integral de 3x cuadrada por un dx. La primera propiedad de integrales es que puedes sacar las constantes, entonces sacamos el 3 y dejamos únicamente x cuadrada por un dx. Existe ya una ecuación, una fórmula que te dice que para este tipo de integrales tenemos este ejemplo, integral de u a la n por un du es igual a u a la n más uno sobre n más uno más una c. Esa c es la constante de integración. Esta fórmula tiene la condición de que n tiene que ser diferente a uno, ¿sí? Para cuando n vale uno ya es otro caso muy aparte que veremos más adelante, pero bueno, seguimos con el ejemplo. Entonces, tenemos 3 integral de x cuadrada por un dx. De acuerdo a esta ecuación, a esta fórmula, tendríamos que integrarlo de la siguiente forma, ¿sí? Es x cuadrada, vean, u a la n, ahí está, más uno x, 2 más uno, todo eso entre 2 más uno, o sea 3 más una constante de integración. Entonces ya encontramos la función original y en este caso decimos que la constante de integración es cero. Uh-huh. Porque, bueno, en la original pues no se ve que tenga algún número, ¿sí? Entonces, pero sin embargo la notación correcta para mostrar estos resultados es la siguiente. La integral de 3x cuadrada por un dx es igual a x cúbica más c. ¿Por qué desapareció el 3 como coeficiente? Porque un 3 que multiplica y un 3 que divide, pues ahí se va, ¿no? 3 entre 3 es uno. Entonces, multiplicar por uno no altera el término, con lo cual únicamente nos quedamos con x cúbica. Para el siguiente ejemplo, ahora sí, es el caso donde el exponente n es igual a uno. ¿Qué sucede? Perdón, n es igual a menos uno. Lo podemos ver de la siguiente forma, un du sobre u, o bien con la notación integral de u a la menos uno por un du. Recuerden que aquí el exponente nos está diciendo que en realidad este no va como numerador, sino como denominador. Por eso cuando lo escribimos bien ya no lleva un menos uno aquí. ¿Sí? Es un uno, pero como un uno como exponente no se ve. Esta, que también está en azul, ya es una fórmula que te dice que cuando tengas este tipo de integral, el resultado tiene que ser logaritmo natural de u más una constante de integración. Donde vean estas rayas, esas rayas verticales significan que es valor absoluto. Entonces, vamos a hacer este ejemplo de acá abajo. Integral de 9x cuadrada sobre 3x cúbica por un dx. Es aquí donde tenemos que empezar a visualizar a quién podemos proponer como u para que podamos resolver esta integral. Vamos a ver, si a u la proponemos como numerador, o sea que sea 9x cuadrada, su du tiene que ser 18x por un dx. Y nos regresamos a la integral y vemos que no tenemos x lineales, ¿sí? Porque necesitamos aquí en el du una x lineal. Como no la tenemos, entonces vamos a proponer la otra opción, que u sea el denominador. Vamos a ver, entonces, si u es igual a 3x cúbica, el du tiene que ser 9x cuadrada por un dx. Y vemos que justamente, incluso numéricamente, le pega a todo lo que es este numerador. Reescribiendo esa integral, podemos decir entonces que tenemos integral de un du. Vean, este du es este 9x cuadrada de x entre u. Y si aplicamos entonces la fórmula que tenemos en azul, directamente tenemos un logaritmo natural de u más c, que viene siendo el logaritmo natural de 3x cúbica más c. Recuerden no dejarlo en u, porque a nosotros no nos dieron u, nos dieron x, entonces tenemos que regresarla a su variable original.
Bien, la siguiente integral también está muy sencilla. Se trata del Euler, e a la u por un du. También está en azul, significa que es una fórmula. Esta fórmula ya es directa, que te dice integral de e a la u por un du es e a la u más c. Vamos a hacer este pequeño ejemplo. Tenemos integral de 6e a la 3x por un dx. Entonces hacemos el mismo paso. Como este es un numerito, una constante, lo sacamos de la integral, aquí ya está, y dejamos únicamente esto aquí. Entonces, para proponer a u, únicamente nos queda el argumento. Recuerden, el Euler ya es considerado por algunos libros de matemáticas como una función trascendental, ¿sí? Y toda función trascendental tiene un argumento. El argumento de este Euler es 3x. Entonces, vamos a proponer como u el argumento de 3x. Entonces, si u es 3x, de u viene siendo 3 por un dx. Reescribiendo esta ecuación, entonces tenemos 6 entre 3 por e a la u por un du. ¿De dónde salió este entre 3? Recuerden, nosotros cambiamos de la variable x a la variable u, pero un du es igual a 3 de x. Y vemos que aquí no tengo un 3, entonces ¿qué hago? Se lo pongo, pero así como se lo pongo, se lo tengo que quitar. Entonces, si lo multiplico por un 3, ¿qué es lo que necesito aquí? Necesito al de x multiplicarlo por un 3 para que se convierta en un du. Lo multiplico por 3, pero para no alterar la función, lo tengo que dividir entre 3, que viene siendo lo mismo, multiplicar por 1, 3 entre 3. Lo multiplico por 3 y aquí lo divido entre 3, o sea, multiplico por 1, no altero la función. Y entonces, esta integral queda como 2e a la 3x más c, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí arriba. Porque ya tenemos e a la u, sería e a la u más c. Pero recuerden, a nosotros no nos dieron u, nos dieron x, entonces le ponemos 3x. Ahora, vamos con las integrales de funciones trigonométricas básicas, ¿sí? Todas estas están en azul, ya son fórmulas directas. La integral de seno es el menos coseno, la integral de coseno es el seno, la integral de tangente es el logaritmo natural de secante de u. Las funciones trigonométricas también son consideradas funciones trascendentales, con lo cual lo que está entre paréntesis es su argumento. Yo recomiendo a partir de aquí que siempre escriban las funciones trigonométricas con su argumento entre paréntesis, porque muchas veces no le ponen paréntesis y cuando hay muchas variables pegadas, a veces se confunde el argumento con un coeficiente y eso los lleva a un error. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es prácticamente demostrativo. Obviamente no vamos a hacer de estas directas, pues ¿qué caso tiene? Vamos a hacer esta. Dice integral de coseno de x por e a la seno de x por un dx. Igual, tenemos que elegir bien el argumento. De acuerdo a lo que ya sabemos de derivadas, la derivada de seno es el coseno. Entonces, aquí nos cae, pero muy bien, que este seno de x esté como argumento del Euler, porque entonces declaramos a u, elegimos a u que sea seno de x, el de u es coseno de x por un dx. Reescribimos toda esta integral y ¿qué pasó aquí? Vean, du tiene que ser coseno de x por un dx. Bueno, aquí está coseno de x por un dx. Entonces ya tengo du, aquí está du. Y entonces nada más coloco e a la u. Y de acuerdo a lo que tenemos, en la ecuación que tenemos de Euler, tenemos acá arriba e a la u más c. ¿Sí? Entonces tenemos e a la u más c. Aquí está. Y reescribimos todo el término. Integral de coseno de x por un Euler de seno de x es igual a Euler a la seno de x más c. Vamos a hacer esta. Integral de tangente. Integral de tangente ya también es una integral directa. Sin embargo, tienen que saber de dónde viene. Integral de tangente de x. De acuerdo a trigonometría, tangente es el seno sobre coseno. Entonces es el seno de x entre el coseno de x por un dx. Y vamos a elegir a u como coseno de x. ¿Por qué a u? Porque recuerden que el du siempre nos tiene que quedar arriba como numerador. El du siempre tiene que estar junto al de x, ¿sí? Siempre como numerador. Du nunca puede ir abajo. Entonces ponemos u como coseno de x, ¿sí? El denominador va a ser u. Un du menos el seno de x por un dx. Reescribimos la integral y vean,
Aquí nosotros necesitamos un menos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se lo ponemos, pero así como se lo ponemos, se lo tenemos que quitar. Entonces se lo pongo aquí y se lo pongo acá. ¿Por qué? Porque si le dejo un solo menos, le estoy alterando el signo y entonces ya no es lo mismo. Y da lo mismo, es lo mismo multiplicar por uno. Entonces, ya veo que todo esto es menos el seno de x por un de x. Ah, pues esto es de u. Sí, lo reescribo. Esto es de u. El menos se quedó aquí afuera. Y vean, quedó como de u sobre u. Y esto viene siendo un logaritmo natural de x. Menos, aquí está el logaritmo natural. Pero ¿quién es u? Es coseno de x. Coloco coseno de x más una constante de integración. Hasta ahí está bien. Sin embargo, por artificios matemáticos y equivalencias trigonométricas, podemos decir que el menos el logaritmo de coseno de x es igual al logaritmo natural de secante de x, que esta es la respuesta que viene en las fórmulas, no esta. Sin embargo, son términos iguales, son términos equivalentes. Estas son otras tres fórmulas que vienen para integrales trigonométricas y son justamente las funciones trigonométricas complementarias, a seno, coseno y tangente, que son cotangente, secante y cosecante. Vamos a checar este ejercicio. Integral de cosecante cuadrada de 3x por 1 de x. Esta ya es una integral directa, ¿sí? Y te dice que es un tercio por... bueno, aquí el 3 lo vamos a sacar porque vamos a proponer como el argumento, que el argumento de esta función sea u. Hasta ahí no le hemos hecho nada. Sería u es igual a 3x, du es 3dx. Ok, colocamos esa parte, tenemos el de x y aquí está, pero nos falta el 3. Ah, bueno, pues así como se lo ponemos, se lo tenemos que quitar. Aquí está. Entonces, si lo multiplicas, lo divides. Y entonces, como esta ya es una integral directa, cosecante cuadrada de u, te da menos un tercio de cotangente de 3x más c. El menos ya lo trae la integral directa, la fórmula. Y bueno, así se hace esta. Este video sobre todo es para recordarles más o menos el proceso de integración. Más adelante les mostraré más videos para que comencemos a meternos a ejercicios más complejos. Y bueno, por hoy es todo.